Buenas tardes a todas y todos. El día de hoy les voy a presentar el trabajo titulado Adultos mayores exhiben una limitada expansión de linfocitos T foliculares Helper CD45RA CCR7 positivos en respuesta a la vacuna antitetánica. Los autores de este trabajo somos Nicolás Dalinda Ruiz, quien les habla, Ivonne Giovanna Rodríguez, David Bernal Esteves y Carlos Parra López. Todos pertenecemos al grupo de investigación de inmunología y medicina translacional de la Universidad Nacional de Colombia. A modo de introducción, se sabe que la población mundial está envejeciendo. De hecho, se espera que para el 2050 países del norte global tengan hasta un 30% de personas mayores a 60 años y que países del sur global se encuentren entre el 10 y el 30% con esta población demográfica. Sin embargo, a pesar de que estamos viviendo más tiempo, esto no quiere decir que vivamos de manera más saludable. De hecho, el proceso fisiológico de la edad tiene impacto sobre todos los sistemas y el sistema inmune no es una excepción. De hecho, todos los cambios dentro del sistema inmune productos de la edad se han llamado o se han denominado como inmunosenescencia. Dentro de la inmunosenescencia ocurren varios procesos. El primero, que es la edad biológica, en donde vemos que con el paso fisiológico, con el paso de la edad hay cambios fisiológicos que tienen un impacto en el sistema inmune. Pero también vemos la inmunobiografía. Esto quiere decir que los hábitos de vida y los encuentros que hemos tenido con diferentes agentes patógenos también van a tener un efecto en cómo envejecemos y en cómo percibimos la inmunosenescencia. Adicionalmente, un fenómeno llamado inflammaging, el cual habla de una inflamación crónica, sistémica y local, también va a tener un efecto en todas las poblaciones del sistema inmune. Y esto va a desencadenar que por los procesos de inmunosenescencia seamos más vulnerables al desarrollo de enfermedades infecciosas, al desarrollo de cáncer y que las vacunas tengan un menor efecto en la población mayor a 60 años. Como les mencioné, hay cambios en la respuesta a las vacunas dentro de todos los componentes celulares. Entonces, se sabe que, comparado con las personas jóvenes, los adultos mayores a 60 años van a tener una menor capacidad fagocítica y de recepción de nuevos antígenos para ser presentados por parte de macrófagos y células dendríticas. Asimismo, hay una disminución en la capacidad de maduración y presentación antigénica por parte de las células dendríticas, lo que va a impactar fuertemente en la expansión de linfocitos T, tanto CD4 como CD8 en memoria, y en la producción de anticuerpos mediados por las células B. Estos tres componentes también se van a ver altamente alterados en cuanto a que va a haber una disminución de las poblaciones vírgenes, por lo cual va a haber una menor posibilidad de reaccionar ante antígenos nuevos y va a haber una exacerbación de poblaciones de memoria. Estas poblaciones de memoria adicionalmente van a empezar a secretar, así como células del sistema inmune innato, una cantidad basal de interleuquina 6 e interleuquina 8 que contribuye al fenómeno de inflammaging, que como les comentaba resulta en una inflamación local y sistémica que va a generar un desgaste en las células T, en las células B y en las células del sistema inmune innato. Y bueno, dentro de las poblaciones que se ven afectadas con la edad y que de hecho disminuyen la efectividad de las vacunas que vemos en los adultos mayores, tenemos los linfocitos T foliculares Helper. Esta población en particular es una subpoblación de los linfocitos TCD4, los cuales soportan la producción de anticuerpos por medio de su interacción con los linfocitos B. Como podemos ver en la imagen, ciertas proteínas, como esa interacción de moléculas coestimuladoras, de CD40 ligando con su receptor y de ICOS con su ligando, van a inducir en las células B procesos como la hipermutación somática y el cambio de isotipo. Estas células T foliculares Helper adicionalmente pues tienen unos factores de transcripción bastante particulares que los diferencian de otras subpoblaciones TH. Principalmente vemos que a nivel de membrana van a expresar CXCR5. Este es un receptor de la quimioquina CXCL13, la cual se expresa en gran medida en los centros germinales. Adicionalmente, esta población va a producir unos altos niveles de interleuquina 21. Y los factores de transcripción que se han visto que están fuertemente relacionados con este subtipo de células TH es principalmente BCL6. BCL6 es quien va a dirigir la diferenciación de mis células TCD4 a las células T foliculares Helper, que como les comento tienen marcadores que son CXCR5, ICOS, CD40 ligando y la producción de interleuquina 21. Es entonces el objetivo de este trabajo analizar la respuesta que hay en adultos mayores a la vacuna antitetánica y principalmente en este componente folicular. Para ello, ¿cuál fue la metodología que nos planteamos? Principalmente en adultos jóvenes y en adultos mayores de 60 años se obtuvo una muestra al día 0 previo a la vacunación contra el tétano. Luego se hizo la vacunación de la primera dosis y se volvieron a tomar muestras de sangre al día 11 y al día 21 después de la vacunación. Todas estas personas son personas sanas que no tuvieran ninguna enfermedad y no estuvieran tomando medicamentos inmunomoduladores. Adicionalmente, era que no hubieran recibido la vacuna antitetánica en los últimos 10 años. Luego, a estas muestras de sangre básicamente se les hizo citometría de flujo para poder ver la frecuencia de las células T foliculares Helper, la activación de estas células y el grado de memoria de las mismas. Y medimos por medio de una lisa los anticuerpos específicos contra el toxoide.
Adicionalmente, no solo medimos las poblaciones ex vivo, sino que hicimos una estimulación in vitro. Básicamente cogimos las células en los 3 puntos de toma de muestra y las estimulamos in vitro con el toxoide tetánico. Luego se les agregó también BFA para medir niveles intracelulares de interleuquina 21 y nuevamente se volvió a evaluar por citometría de flujo las poblaciones de foliculares, su grado de activación y el grado de memoria. Aquí mostramos el panel de anticuerpos que fue utilizado para nuestro objetivo. Principalmente con estos marcadores caracterizamos las poblaciones foliculares helper, con estos su activación y con estos el grado de memoria. Los datos fueron obtenidos y analizados con FlowJo y la estadística se realizó con el software GraphPad. ¿Qué encontramos? Básicamente, primero evaluamos la influencia que tenía la edad en el componente CD4. Evaluamos las 4 poblaciones canónicas de memoria, células vírgenes de memoria central, efectoras de memoria y terminalmente diferenciadas. Y adicionalmente evaluamos las poblaciones STEM de memoria, que es un fenotipo descrito recientemente por Gattinoni y colaboradores, los cuales son un estadio intermedio entre células vírgenes y de memoria central, y las podemos diferenciar por la expresión de CD95 dentro de las células CCR7 positivas, CD45RA positivas. Concordante de la literatura, encontramos que las células CD4, los niveles eran bastante similares en adultos jóvenes y en adultos mayores, pero encontramos diferencias sustanciales en las poblaciones de memoria. Principalmente vemos una disminución considerable del fenotipo virgen en los adultos mayores y esto iba concomitante a un aumento de población de memoria central. Esto ha sido reportado previamente en la literatura en cuanto que vemos una involución del timo, entonces hay una menor producción de células vírgenes y adicionalmente por frecuentes encuentros patógenos a lo largo de la vida vamos a tener una exacerbación de la población de memoria central. Adicionalmente intentamos indagar si la población STEM también estaba modificada con la edad y si bien encontramos una tendencia negativa en adultos mayores, vimos que esta diferencia no era significativa. Posteriormente evaluamos la expansión de los linfocitos T foliculares helper en respuesta a la vacuna. Definimos la población T folicular helper por la doble expresión de CXCR5 y PD1, que es como se describe en la literatura. ¿Y qué encontramos? Bueno, básicamente que la población, el porcentaje de esta población no varió al día 0 y marcadores propios de esta población como son BCL6, ICOS y CXCR3 tampoco variaron con la edad. Luego, en los 3 puntos de tiempo que evaluamos, vimos que en los adultos jóvenes y en los adultos mayores al día 11 post vacunación había un incremento, si bien discreto, era significativo, de la población T folicular helper, lo que quiere decir que esta población efectivamente está expandiendo en respuesta a la vacunación con el toxoide tetánico, y que esto es cierto tanto para adultos jóvenes como para adultos mayores. Al comparar el porcentaje de células T foliculares helper entre adultos jóvenes y adultos mayores en el pico de la respuesta, que es el día 11, encontramos una diferencia casi significativa en cuanto que el P fue 0.0524, pero pues vemos que sí es una tendencia clara en que los adultos jóvenes tienen un mayor porcentaje de estas células T foliculares en respuesta a la vacunación. Asimismo, y concomitante a este aumento de células T foliculares helper, vimos y evaluamos la producción de anticuerpos específicos contra el tétano, y que encontramos que efectivamente tanto personas jóvenes como personas mayores tenían una expansión hacia el día 11, la cual decaía al día 21. Esto en parte explica la necesidad de boosters de este tipo de vacunación. Y comparamos esos títulos de anticuerpos entre jóvenes y mayores, encontrando que las personas jóvenes efectivamente tienen un mayor título de anticuerpo, por lo que nos confirma nuestra teoría de que las personas mayores tienen impedimentos en la producción de anticuerpos y esto se puede ver por la edad. Luego, intentando mimificar lo que sería un segundo encuentro antigénico, nosotros in vitro estimulamos las células obtenidas al día 0, al día 11 y al día 21 con toxoide tetánico. ¿Y qué encontramos? Que efectivamente al día 11 volvió a haber una expansión de estas células que debido a la estimulación por el toxoide tetánico. Pero a diferencia de lo que observamos ex vivo, por la estimulación in vitro, vemos que este aumento sí es mucho más marcado en personas jóvenes respecto a personas mayores. Nuevamente esto nos sugiere que en un segundo encuentro antigénico, cuando haya realmente un reto natural de las personas, vamos a encontrar que las personas jóvenes responden de manera mucho más robusta que las personas adultas. Esto nos quiere sugerir que las vacunas que ahora existen no son suficientes para proteger de manera adecuada a las personas mayores. También evaluamos los mismos marcadores que evaluamos previamente, que fueron BCL6, CXCR3 y ICOS en las personas jóvenes versus las personas mayores, y que encontramos que al día 11 y al día 21 había un aumento significativo de la expresión de BCL6 y de CXCR3 en las personas jóvenes, lo que quiere decir que estos marcadores, los cuales asociamos a una respuesta T folicular helper, también están aumentados y podrían estar explicando en parte ese aumento en las poblaciones T foliculares helper circulantes.
Adicionalmente, vimos los marcadores de activación CD40 ligando e interleuquina 21 y encontramos que sobre todo CD40 ligando estaba supremamente expresado en células T foliculares de personas jóvenes y que esto se veía muy disminuido en personas mayores. CD40 ligando es una proteína que se ha visto que está fuertemente relacionada con los procesos de cambio de isotipo de los adultos mayores, de los anticuerpos y en hipermutación somática. ¿Esto qué nos sugiere? Que puede ser que haya una activación del componente T folicular helper, como vemos acá, pero que estas células no sean capaces de cambiar de IgMs a IgGs, lo que puede estar disminuyendo el número de título de anticuerpos, que ya lo medimos previamente. Adicionalmente, vimos la expansión de las poblaciones de memoria. ¿Y cuál fue nuestro hallazgo más importante en esto? Básicamente que había en las personas mayores un aumento de la población de memoria central, pero una disminución de poblaciones vírgenes, que lo podemos ver aquí y acá. A la derecha es cuando volvemos a estimular con toxoide tetánico. Esta diferencia entre las poblaciones vírgenes nos llevó a preguntarnos si tal vez no eran poblaciones per se vírgenes, sino que podrían ser estas células STEM de memoria. Como les comentaba al comienzo de la presentación, estas células STEM de memoria están fuertemente relacionadas con una alta proliferación y una capacidad de autorrenovación. Entonces, la presencia de estas células quisiera decir que en respuesta a la vacuna vamos a tener una protección mucho más prolongada. ¿Y que encontramos? Como podemos ver aquí en F, las personas jóvenes tienen una mayor proporción de estas células STEM de memoria dentro del fenotipo folicular helper respecto a las personas mayores. Y que las personas mayores tenían aumentados tanto principalmente el fenotipo efector de memoria cuando estas células fueron estimuladas con toxoide tetánico, que es lo que podemos ver acá y acá. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien hay una expansión del componente T folicular helper en adultos mayores, el tipo de memoria que se expande es uno mucho más diferenciado y por ende va a tener una menor sobrevida, como son las células efectoras de memoria. Mientras que en las personas jóvenes vamos a ver fenotipos mucho menos diferenciados, quienes son los que me van a expandir, como son las células STEM de memoria. Luego quisimos corroborar nuestros hallazgos utilizando un análisis automatizado. Para ello se utilizó el software Citrus. Citrus permite crear clústeres de manera automatizada y esto disminuye el sesgo del investigador. ¿Y qué encontramos? Básicamente encontramos cosas muy similares a nuestros análisis manuales. Como podemos ver aquí a la izquierda, se caracterizan las poblaciones que están aumentadas o disminuidas dependiendo de nuestros diferentes tratamientos. Pero aquí quiero señalar principalmente que en la población joven, que son C, D y E, como podemos ver acá, son células que efectivamente son CD4 positivas, son linfocitos T que adicionalmente expresan CXCR5, como podemos ver acá, y PD1. Esto me da su fenotipo folicular. Adicionalmente, tienen una clara población de memoria, entonces expresan CD45RA, sobre todo D y E, CD45RA negativo, C, y expresan todos una positividad de CCR7. Esto me quiere decir que mi población D y E también son esa población virgen que podría ser STEM de memoria. Desafortunadamente para estos análisis no incluimos CD95. Pero vemos en D y E que hay un aumento de este fenotipo CCR7 positivo, CD45RA positivo, principalmente en personas jóvenes y no en personas mayores de 60 años. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? Principalmente que los adultos jóvenes al día 11 muestran una expansión mucho más marcada de estos linfocitos T foliculares helper, que además expresan marcadores importantes como son BCL6 y CXCR3. Adicionalmente expresan CCR7, C45RA y C95, lo que hace de estas poblaciones unas poblaciones STEM de memoria que van a perdurar mucho tiempo en circulación. Esto en contraposición de lo que vimos en adultos mayores, quienes tienen una disminución global de linfocitos TCD4 vírgenes que cuentan una menor expresión de linfocitos T foliculares y que estos linfocitos T foliculares helper son principalmente efectores de memoria, disminuyendo el porcentaje de células T-stem de memoria y por ende la protectividad que me van a generar mis vacunas. Esto sugiere que necesitamos nuevas estrategias de vacunación que subsanen estos cambios fisiológicos que vemos con la edad. Muchas gracias.